¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? La idea de este trabajo es, entre otras cosas, dar testimonio de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desde mi niñez y en todo el tiempo político que me ha tocado vivir, para que esas experiencias queden grabadas y, por supuesto, que sirva para las generaciones futuras. En primer lugar, voy a recordar mis primeros años. Tenía 6 años y ese fue el momento en que me di cuenta de lo que era la política, básicamente. Año 1963, elecciones de presidente y elecciones de diputados nacionales en la provincia de Corrientes. En ese año fue electo diputado nacional Pirallini Niveiro, que había sido gobernador desde 1958 a 1962. Estábamos jugando, éramos muy pequeños, 6 años, en la calle de tierra en frente a mi casa, y lo que empezamos a sentir una caravana que se acercaba. Imagínense, niños en aquel momento jugando al fútbol. Una caravana, por supuesto, era una atracción importante para los niños que estábamos jugando al fútbol. El asunto es que estábamos yendo y justo llegaba mi padre del trabajo, y cuando llega mi padre del trabajo me dice que no vaya hasta la esquina, y por supuesto yo intentaba convencerlo de que tenía que ir con todos mis amigos que iban a la esquina. El asunto es que finalmente lo convenzo, él queda a 30 metros de la esquina y yo voy a ver la caravana. Gente en camiones, gente en autos, por supuesto, que venía festejando. Eran los partidarios de Pirallini Niveiro, que habían ganado las elecciones para diputados nacionales en la provincia de Corrientes. Era el festejo de esa elección de 1963. Cuando volvíamos hacia mi casa, recuerdo claramente que le pregunté a mi padre quiénes eran. Yo no sabía quiénes eran, no sabía de la política, y él me dijo: los radicales malos. En ese momento no entendí. Después comprendí, después de muchos años comprendí que había un fuerte enfrentamiento entre lo que era la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Por un lado, lo que se llamó el balvinismo, y por el otro lado, el frondicismo. Frondizi había sido presidente de la República Argentina. El radicalismo se había dividido en una famosa convención en la provincia de Tucumán, y en ese tiempo el enfrentamiento fue realmente muy, pero muy fuerte. Frondizi, que fue un verdadero estadista, realmente fue un hombre que cambió paradigmas en ese tiempo. Lo cierto es que Frondizi estaba convencido, y es lo que cambió, entre otras cosas, de que había que hacer acuerdos con el justicialismo, peronismo en aquel tiempo. Lo hizo, por eso fue presidente. Que había que cambiar las políticas petroleras, o la idea del petróleo que tenían como explotación. Había escrito un libro, después escribió otro cambiando totalmente su opinión, y por supuesto también cambió su opinión respecto del tema universitario. Mi padre, por supuesto, nunca estuvo de acuerdo con ello, y creo que se murió sin reconocer que había sido un gran hombre de Estado, don Arturo Frondizi. Eso fue en el año 1963. Pirallini Niveiro moría al año siguiente en la Cámara de Diputados, siendo legislador por la provincia de Corrientes. En relación al gobierno de don Arturo Frondizi, quiero plantear algunas cuestiones que me parecen importantes. Si bien cambió de opinión don Arturo Frondizi, lo cierto es que las cosas que hizo están relacionadas con la mejora en la producción y la mejora sobre todo en lo que se refiere a la producción de petróleo, hidrocarburos. La República Argentina llega con don Arturo Frondizi por primera vez al autoabastecimiento, y en lo que se refiere a Libre Laica,
lo que ocurre es que la República Argentina empieza a tener universidades privadas que hoy son importantes, porque si las universidades fuesen solamente estatales, no tendríamos hoy la posibilidad de educar a todos los universitarios que el país necesita. Esos fueron los puntos más discutidos durante el gobierno de Arturo Frondizi, y sí en lo que se refiere al acuerdo que llevó adelante con Perón, digamos, ¿no? en 1958, lo que le permitió ganar las elecciones, porque Perón desde el exilio planteó la posibilidad de votar por Frondizi, por la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente, ganando esa elección a la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, estando en ese momento, por supuesto, el peronismo proscripto. Un tiempo antes había llevado adelante la reforma de la Constitución Nacional, que fue muy importante, de la mano de Crisólogo Larralde, constitución que plasmó los derechos sociales en el artículo 14 bis. Por lo tanto, digo siempre, tenemos que ver no una foto, sino la evolución de los hechos y qué influencia tuvo en el tiempo posterior las decisiones que tomó en ese momento don Arturo Frondizi. Mi idea siempre ha sido reivindicarlo, porque realmente le dio una modernidad a la Argentina de aquel tiempo que el país necesitaba. ¿Qué quiero explicar con esto? El radicalismo también ha sido responsable de los años perdidos por la Argentina. En esa oportunidad, en el año 1958, tuvo todas las posibilidades de generar un gobierno de unidad y que le permita a los argentinos un desarrollo y un crecimiento, que de todas maneras se dio, pero que abrió una grieta muy fuerte dentro del mismo radicalismo, que fue un cisma que cambió la historia de la Unión Cívica Radical. Quería contarles esta historia para que se entienda que no todo es responsabilidad siempre de un partido. Todos los partidos, todas las fuerzas políticas tenemos responsabilidad frente a las dificultades y los problemas que vivimos hoy en Argentina. En 1963 fue electo también don Arturo Illia, cosa que vamos a explicar después, lo que significó don Arturo Illia para la República Argentina y los valores que llevó en la gestión de gobierno, valores fundamentales que marcaron también una época de la Unión Cívica Radical y de la República Argentina.